Bienvenidos de nuevo a El lugar donde desenterramos las historias que se esconden detrás de nuestros personajes favoritos. Hoy vamos a sumergirnos en un misterio que ha mantenido a muchos con la intriga en vilo. ¿Quién es la misteriosa mujer tras Khan al salir del baño? Sí, esa escena que dejó a muchos con la boca abierta, preguntándose qué conexiones ocultas podría tener nuestro querido Khan. Si te gustan este tipo de análisis y te encanta desgranar cada detalle de tus series favoritas, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal haciendo clic en ese botón rojo de ahí abajo. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de sorpresas y teorías. Y ahora prepárense porque vamos a empezar a desentrañar este enigma. La escena a la que nos referimos, para quienes quizás necesiten un recordatorio o para aquellos que la reviven en sus mentes con emoción, ocurre en un momento clave de la trama, cuando Khan, nuestro protagonista, sale de lo que parece ser un momento íntimo y privado, solo para encontrarse con la presencia inesperada de una mujer. No es una aparición casual, no es un encuentro fortuito. Hay algo en su mirada, en su postura, que grita conexión profunda. Y es precisamente esa conexión la que ha alimentado miles de especulaciones. ¿Era una vieja amiga? ¿Una amante secreta? ¿Alguien de su pasado que regresa para agitar las aguas? La tensión en esa escena era palpable y las cámaras nos mostraron la sorpresa en el rostro de Khan, pero también una pizca de algo más, culpabilidad, nostalgia, quizás hasta miedo. Vamos a empezar analizando el contexto en el que aparece esta mujer. ¿En qué punto de la historia sucede? ¿Qué estaba pasando en la vida de Khan en ese momento? A menudo estos encuentros no son aleatorios, sino que están estratégicamente colocados para generar drama, revelar información o avanzar la trama de maneras inesperadas. Si recordamos, Khan estaba atravesando un periodo digamos que de muchas emociones encontradas. Sus relaciones, sus miedos, sus secretos estaban a flor de piel. Por lo tanto, la aparición de esta mujer, lejos de ser un simple detalle, podría ser la pieza que faltaba para entender algunas de sus acciones o motivaciones posteriores. Ahora, hablemos de la mujer en sí. ¿Qué detalles nos ofrecieron las cámaras? Su vestimenta, su peinado, su forma de moverse, incluso la forma en que se dirigía a Khan. ¿Había alguna particularidad que nos diera pistas sobre su estatus social, su personalidad o su relación con él? A veces los creadores de la serie dejan pequeñas migas de pan, detalles sutiles que solo los espectadores más observadores captan. Piensen en esa mirada fija, en esa sonrisa enigmática. No era la típica mirada de alguien que se encuentra por casualidad. Había una historia detrás de esos ojos. ¿Estaba allí para ofrecerle apoyo, para reclamarle algo, o para advertirle de algo? Una de las teorías más populares, y que ha resonado con fuerza entre los fans, es que esta mujer podría estar vinculada a un capítulo oscuro del pasado de Khan, uno que él mismo ha intentado enterrar. Tal vez se trata de alguien de su infancia o adolescencia, una figura que lo marcó de alguna manera profunda. Podría ser una antigua novia, alguien con quien tuvo una relación intensa pero que terminó de forma abrupta, dejándole cicatrices emocionales. ¿O qué tal si es alguien de su familia, una hermana o prima a la que no veía hace mucho tiempo y cuya reaparición lo descoloca por completo? Otra línea de pensamiento nos lleva a considerar la posibilidad de que esta mujer sea parte de un complot o un secreto que involucra a otros personajes. ¿Podría estar trabajando para alguien más? ¿Alguien que quiere manipular a Khan o utilizarlo para sus propios fines? La forma en que interactuó con él, si fue tensa, si fue íntima, si hubo un tono de amenaza o de súplica, todo eso nos da información valiosísima. Y no podemos olvidar la posibilidad de que sea alguien que representa un punto de inflexión en la vida de Khan. Quizás es la personificación de una decisión importante que tuvo que tomar o que aún está por tomar. En el mundo de la ficción, las apariciones simbólicas son comunes, y esta mujer podría representar, por ejemplo, el amor perdido, la oportunidad desaprovechada o incluso el remordimiento. Vamos a profundizar en algunos de los detalles visuales que podríamos haber pasado por alto. ¿Recuerdan la forma en que la luz incidía en ella? ¿Había algún objeto en la habitación que sugiriera algo sobre su presencia? Quizás un detalle en su bolso, un libro que llevaba, o incluso la manera en que sostenía algo. A veces el atrezo de una escena dice más que 1000 palabras. Y por supuesto, la reacción de Khan. Más allá de la sorpresa inicial, ¿hubo alguna otra emoción que se pudiera leer en su rostro? Una leve contracción de los labios, una mirada evasiva.
Consideremos también el momento específico de la serie. ¿Sucedió esto antes o después de un evento crucial? Por ejemplo, ese. Y ocurrió después de una ruptura amorosa importante, podría ser una antigua llama que reaparece, buscando una segunda oportunidad. Si ocurrió mientras Khan estaba inmerso en un gran conflicto, podría ser alguien que viene a ofrecerle ayuda o, por el contrario, a complicar las cosas aún más. Ahora analicemos las implicaciones de esta aparición. ¿Cómo afectó a la relación de Khan con otros personajes clave? ¿Generó celos, desconfianza o quizás fortaleció algún vínculo al revelar una faceta desconocida de Khan? Las reacciones de los demás ante su presencia o ante su mención pueden ser tan reveladoras como la propia escena. Una teoría muy interesante que circulaba en foros y grupos de fans era que esta mujer podría ser alguien relacionado con el pasado profesional de Khan, quizás un antiguo socio o colega con quien tuvo una disputa o un proyecto inconcluso. Esto explicaría no solo su sorpresa, sino también un posible motivo para su presencia, como una deuda pendiente o una venganza. Otra posibilidad, y esta es un poco más oscura, es que la mujer estuviera allí para amenazar a Khan, quizás por algo que él hizo o dejó de hacer en el pasado. La expresión de su rostro o el tono de su voz, si es que habló, serían cruciales para determinar si era una visita amistosa o un encuentro con tintes de chantaje o peligro. Y si hablamos de la serie en general, ¿cómo encaja esta aparición en la narrativa general? Hay otros misterios sin resolver que esta mujer podría ayudar a aclarar. A veces, un personaje aparentemente secundario puede ser la clave para desentrañar un enigma mucho mayor. Ahora, permítanme compartirles mi opinión y la dirección que creo que tomó la historia, basándome en todos estos análisis. Sin embargo, es importante recordar que la ficción a menudo juega con la ambigüedad para mantenernos enganchados. Podría ser que esta mujer sea simplemente un catalizador para el desarrollo de Khan, o quizás un presagio de eventos aún más impactantes. La belleza de estos misterios es que abren un abanico de posibilidades y nos invitan a ser detectives amateurs. En resumen, la misteriosa mujer tras Khan al salir del baño es una figura que ha generado una gran cantidad de debate y especulación. Hemos explorado varias teorías, desde conexiones pasadas hasta posibles amenazas, analizando los detalles de la escena, las reacciones de los personajes y el contexto general de la trama. Ya sea que represente un amor perdido, un secreto enterrado, una advertencia o una oportunidad, su aparición sin duda dejó una marca imborrable en la historia y en nuestras mentes. La sutileza con la que fue introducida, y la falta de una explicación inmediata, la convirtieron en un enigma fascinante. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre esta intrigante escena. Espero que hayan disfrutado desentrañando este misterio conmigo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tienen sus propias teorías? ¿Cuál creen que es la verdadera identidad y el propósito de esta misteriosa mujer? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus aportaciones y debatir con ustedes. Si este vídeo les pareció interesante y les gusta este tipo de contenido, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos que también aman esta serie y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.